Comienza el informativo. Nicolás Maduro podría ser detenido en México cuando asista a la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador. Ese es el pedido que hace el Tribunal Supremo de Justicia venezolano en el exilio a la Fiscalía mexicana. Los magistrados que ya condenaron a Maduro por corrupción argumentan que la detención sería válida porque el país hace parte de la Convención de Palermo. ¿Podría Nicolás Maduro ser detenido en México? Pues este es el pedido que le hace el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio a la Procuraduría General Mexicana. Este miércoles el magistrado Rommel Rafael Gil Pino entregó a la Fiscalía una copia de la sentencia y oficio en el que consta que el mandatario venezolano fue juzgado y condenado por corrupción. Un proceso que tuvo lugar en la ciudad de Bogotá. Gil Pino argumentó que México hace parte de la Convención de Palermo, por lo que la captura del jefe de Estado podría ser posible. Aunque expresó que los magistrados serán respetuosos de la decisión que tome el gobierno. Un anexo del expediente contra Nicolás Maduro Moros, que fue sentenciado a 18 años y 3 meses por este máximo tribunal de un juicio penal, no un juicio político, para que la Procuraduría de este país sepa y apele a la Convención de Palermo, que es la justicia internacional transnacional, la cual México también es signataria. Si el presidente, quien hoy ejerce funciones usurpando el cargo, llegase a venir por acá, se habían recibido y puesto la orden de este tribunal. En el expediente, el tribunal anexa los documentos y pruebas sobre la participación del mandatario en una trama de corrupción relacionada con la constructora Odebrecht y que derivó en la no terminación de 13 obras en territorio venezolano y por la que el gobierno habría pagado 2,5 millones de dólares. Por estos hechos, Maduro fue condenado a 18 años y 3 meses de prisión y deberá pagar una multa como reparación al Estado de 25 millones de dólares. Saludamos a esta hora en México a Rommel Gil, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas tardes, a su orden. Gracias a ustedes. Gracias, magistrado. Quisiera saber si al recibir la Procuraduría de la República Mexicana este documento está obligado a capturar a Nicolás Maduro, es decir, si es vinculatoria este documento que ustedes han entregado a las autoridades mexicanas para lograr la captura. Al recibir la documentación a la Procuraduría General de la República de México, le estamos dando el conocimiento y la fundamentación jurídica en base a la Convención de Palermo de que podrían hacerlo, ya que México es firmante de tal convención para seguir a los delincuentes fuera de sus fronteras, visto que el caso Odebrecht tiene el mismo modo operandi en diferentes países como Venezuela, Ecuador, Colombia, Brasil, Argentina. En consecuencia, nosotros simplemente estamos cumpliendo nuestra atribución, nuestras funciones, en base a la responsabilidad que tenemos ante el pueblo de Venezuela, de que fuimos designados para cumplir y hacer cumplir la ley. Es decir, que el gobierno mexicano, la Procuraduría mexicana, no tiene que esperar a que la Interpol gire una orden de aprehensión contra Nicolás Maduro por la firma de esta Convención de Palermo. ¿Está obligada a capturar a Nicolás Maduro? Tiene la fundamentación para hacerlo, sin embargo, el mismo día de hoy se le notificó a Interpol México que ya se hizo la solicitud a la principal de Interpol para que pase a Nicolás Maduro a alerta roja internacional. Ok, ¿y las autoridades mexicanas han tenido disposición para ejecutar esta captura? Porque recordemos que incluso el propio presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que Nicolás Maduro es bienvenido a su ceremonia de posesión el próximo 1 de diciembre. Nosotros no nos podemos meter y respetamos la autonomía del gobierno de México. Sin embargo, nos hemos obligado a presentar personalmente el caso como tal de Odebrecht y lo que fue condenado, como ustedes recordarán, en el Congreso de Colombia. Le agradezco a Rommel Gil, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio. Gracias por estar con nosotros aquí en el informativo. Gracias a ustedes. Buenas noches.
Y a 2 semanas de asumir la presidencia de México, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador defendió la creación de la Guardia Nacional como cuerpo de seguridad para garantizar la paz en el país. En entrevista con nuestra cadena aliada Imagen Televisión, el nuevo mandatario del país norteamericano dijo que quienes critican su intención de reformar 13 artículos de la Constitución no conocen a fondo el plan ni las circunstancias que lo originaron. Explicó que la base de su estrategia para pacificar la nación radica en el crecimiento económico, empleo, bienestar y atender a los jóvenes. Además, garantizó que con los ahorros de un gobierno austero y acabando con la corrupción obtendría, según sus cálculos, alrededor de 500,000 millones de pesos mexicanos para cumplir sus promesas de campaña. Qué fuerte la venganza. No tengo enemigos ni quiero tenerlos, tengo adversarios. O sea, ¿con Felipe Calderón incluso? Amor y paz, con Felipe Calderón, con todos. O sea, necesitamos la unidad, necesitamos reconciliarnos, necesitamos sacar adelante a nuestro querido México. Y justamente a 9 días de finalizar su mandato, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto consideró que deja un país mejor y con mayor infraestructura. Según el jefe de Estado, durante sus 6 años en el poder cumplió el 97% de los compromisos que asumió con los ciudadanos. Agradeció a los integrantes de su gabinete legal el trabajo y los aportes para la transformación de la nación. Peña Nieto destacó los avances en la generación de empleos que alcanzaron, según él, los 4.500.000 lugares, así como la inversión extranjera. La crisis humanitaria, la contribución de un gobierno para lograr que nuestro país avanzara, creciera y generara condiciones de inclusión, de oportunidad y de bienestar para la sociedad mexicana. Consciente estoy de que avanzamos, que en algunas asignaturas no logramos todo lo que hubiésemos querido, pero de lo que estoy cierto es que el México que estamos entregando es mejor, con mejor infraestructura, con más progreso y con condiciones de mayor bienestar que el que teníamos hace 6 años. En estos 6 años, México avanzó, México creció y es un México más moderno al de hace 6 años. Avanza el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán en una corte en Nueva York. En la segunda semana del proceso penal, Jesús Zambada García, alias El Rey, fue interrogado nuevamente debido a que estuvo a cargo de las operaciones del cártel de Sinaloa en la Ciudad de México y es testigo de la Fiscalía. Durante el juicio aseguró que Guzmán tenía comprados a fiscales, policías y militares mexicanos e incluso a funcionarios de la Interpol. El Chapo está acusado de 11 delitos, incluido el envío de 155 toneladas de cocaína a los Estados Unidos. En caso de ser hallado culpable, podría ser condenado a cadena perpetua. Los migrantes centroamericanos se reagrupan en la frontera con Estados Unidos. En las últimas horas llegaron a la ciudad de Tijuana un grupo de alrededor de 1,000 caminantes procedentes de Mexicali, en Baja California, que solicitarán el estatus de asilo o refugio temporal en la Unión Americana. Se suman a los 3.500 que ya estaban instalados en el albergue de la ciudad y que, cabe destacar, ya rebasa su capacidad. Por la cantidad de personas que se han ido acumulando, los refugios no dan abasto para brindarles alimento. Hasta ahora se han presentado diferentes episodios de desorden que, por fortuna, no han escalado a confrontaciones físicas. Entre tanto, el gobierno de Donald Trump mantiene la orden de militarizar la frontera y solo recibir 100 solicitudes de asilo por día, hecho que podría extender la permanencia de la gente en Tijuana. Vamos al lugar de la noticia, en el otro lado de la frontera, en San Diego, California, donde han aumentado las medidas de seguridad en el paso fronterizo ante la llegada de más de 4,000 centroamericanos en los últimos días. Saludamos a Jorge Agobián de nuestra cadena aliada La Voz de América. Aumentan las medidas de seguridad en el paso fronterizo de San Isidro, en la frontera entre Estados Unidos y México, por la llegada de al menos 2 nuevos grupos de inmigrantes centroamericanos este miércoles a Tijuana, en México. Las autoridades de esa localidad han asegurado que ya son más de 4.300 los migrantes que se encuentran en Tijuana, todos ellos al parecer con la intención de ser admitidos en Estados Unidos. El alcalde de Tijuana también ha solicitado al gobierno federal mexicano que se desvíen a estos grupos a otros puntos fronterizos en la frontera entre Estados Unidos y México, argumentando que los albergues dispuestos en esa zona están ya copados. En San Diego se ha redoblado la seguridad este miércoles y hemos visto helicópteros del Departamento de Seguridad Nacional bordear durante todo el día esta frontera entre los dos países, al tiempo que 250 miembros de la patrulla fronteriza se han unido a esta misión de seguridad en la frontera.
El día de hoy también continúan restringidos al menos 15 pasos vehiculares, lo que ha generado largas colas para poder ingresar a Estados Unidos de manera regular. A esto se suma la colocación de más barricadas y la presencia día y noche de la patrulla fronteriza en el área de San Diego. La orden de las autoridades sigue siendo que quien cruce de manera ilegal a Estados Unidos debe ser arrestado y devuelto inmediatamente a su país. Esto sin la oportunidad de poder solicitar asilo en Estados Unidos. Algo que va en contra de una decisión de un juez federal de California, a lo que la Casa Blanca ha dicho apelará a esa decisión. Otro dato es que las tropas militares continuarán trabajando junto al Departamento de Seguridad Nacional y la patrulla fronteriza hasta que se resuelva esta situación en la frontera, así lo decía el día de ayer Kristen Nielsen, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Desde San Diego, California, soy Jorge Agobián, de La Voz de América, en un informe para NTN 24. Gracias, muy buena tarde para ti. Mucha atención. Hace unos minutos el presidente Donald Trump acaba de autorizar a militares a proteger la frontera y utilizar la fuerza si es necesario. El presidente ha dado la orden a los militares desplegados en la frontera con México a que usen la fuerza, textualmente, cito, si fuera necesario para proteger a la patrulla fronteriza. Esto lo informó la Casa Blanca, mientras que el Pentágono ha insistido en que los soldados no llevarán armas de fuego. Hasta ahora, los cerca de 5.900 militares desplegados en la frontera con México solo podían usar la fuerza contra los inmigrantes en defensa propia, pero esta autorización de Trump abre la puerta a que puedan emplearla si fuera necesario para proteger a agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Avanzamos. El presidente Donald Trump quiso que el Departamento de Justicia procesara a dos de sus adversarios políticos, la candidata presidencial demócrata Hillary Clinton y el antiguo director del FBI, James Comey. La información publicada por el New York Times asegura que personas cercanas dicen que uno de los abogados de la Casa Blanca rechazó las peticiones del mandatario, argumentando que podría haber abuso de poder. La sombra de la polémica persigue a Donald Trump hasta en vacaciones. Apenas horas después de aterrizar en su residencia de la Florida, donde pasará las fiestas de Acción de Gracias, el New York Times publicaba las intenciones secretas del presidente de los Estados Unidos. El presidente Trump le dijo al Consejo de la Casa Blanca en la primavera que él quería ordenar al Departamento de Justicia a procesar a dos de sus adversarios políticos, su contrincante en 2016, Hillary Clinton, y el exdirector del FBI, James B. Comey, de acuerdo con dos personas familiares a la conversación. Según el diario, uno de los abogados de la Casa Blanca, Donald McGahn, rechazó las peticiones del mandatario y afirmó que él no tenía autoridad para solicitar un proceso judicial, aunque sí una investigación, lo que también podría ser visto o concebido como un abuso de poder. El señor McGahn no comentará sobre su consejo legal al presidente, dijo el abogado del señor McGahn, William A. Burke. Como cualquier cliente, el presidente recibe confidencialidad. El señor McGahn señaló, sin embargo, que el presidente nunca, en su conocimiento, ordenó a nadie procesar a Hillary Clinton o James Comey. En el documento, sus abogados alertaban al presidente de las consecuencias que podría enfrentar si proseguía en su empeño de procesar judicialmente a sus rivales políticos. Esto sería algo que tanto demócratas como republicanos en el Congreso no estarían de acuerdo. Esto sería básicamente la base de una solicitud de juicio político. El rotativo neoyorquino asegura en su exclusiva que para lograr su propósito, el presidente estadounidense presionó en diversas ocasiones a principios de este año al Departamento de Justicia, incluyendo al actual fiscal general interino Matthew Whitaker y en aquel entonces jefe de personal del fiscal general Jeff Sessions. Lo que es claro es que existe un actor partidista que ha mostrado y probado su actuación de forma selectiva, que ha sido capaz de persuadir la agenda del presidente. Según el New York Times, se desconoce si Donald Trump leyó el memorándum de sus abogados o si sigue insistiendo en procesar judicialmente a sus rivales. Tampoco queda claro cuáles son los cargos que quería imputarle al exdirector del FBI, James Comey, a quien ha acusado en múltiples ocasiones y sin evidencias de compartir información clasificada con el New York Times en un reporte que escribió sobre sus interacciones con el presidente. Si el presidente de los Estados Unidos quisiera seguir adelante con esa intención publicada por el New York Times de procesar judicialmente tanto a Comey como a Clinton, primero tendría que convencer a los abogados del Departamento de Justicia y más tarde estos convencer
convencer a los jueces. Desde Washington, Carolina Valladares para NTN 24. Polémico tuit del presidente Donald Trump. En medio de la tensión ocasionada por el caso del asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi, el mandatario publicó a través de su cuenta de Twitter un mensaje en el que agradece a Arabia Saudí que los precios del petróleo estén bajando. Trump no descartó que el príncipe saudí haya tenido conocimiento de la muerte de Khashoggi, pero afirmó que eso no amenazará la relación estratégica con el Riad. Medios estadounidenses han cuestionado al republicano por priorizar su relación económica con Arabia Saudita en vez de haber sido más fuerte por la presunta responsabilidad de la cúpula del reino en la muerte del disidente. Los precios del petróleo están bajando. Genial. Es como un gran recorte fiscal para Estados Unidos y el mundo. Disfruten. $54. Estaba en $82 antes. Gracias a Arabia Saudita. Pero vamos a reducirlo más. Un nuevo desfalco a las arcas de Venezuela fue destapado por la justicia de Estados Unidos. Raúl Gorrín, actual dueño del canal Globovisión, es acusado de lavar dinero y actos de corrupción. Según autoridades estadounidenses, entre los años 2008 y 2017, funcionarios de Venezuela habrían recibido al menos $1.000 millones en sobornos pagados por Gorrín. Él es Raúl Gorrín, actual dueño del canal de televisión Globovisión, cuya presunta actividad criminal se remonta por lo menos al año 2004. Gorrín era un modesto abogado que prestaba servicios para varios de los clientes, entre los cuales aparecieron después vinculados al gobierno de Hugo Chávez para la época, y de ahí empezó a convertirse en un billonario. La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida acusa a Gorrín de ser la mente detrás de una trama corrupta que sacó provecho del control de cambios en Venezuela. Es decir, él aprovechó sus contactos, aprovechó sus vinculaciones con el alto gobierno. Cuando hablamos del alto gobierno nos referimos realmente a la cúpula del gobierno, y de allí en adelante pues amasó una enorme fortuna. Por ello, los fiscales federales le acusan de 3 categorías centrales de delitos como conspirar para violar la ley estadounidense de prácticas corruptas, lavado de dinero y corrupción. 11 cargos, entre los cuales el más importante es el de lavado de dinero internacional y el de haber participado en una conspiración que permitió expoliar a el Estado venezolano. Su método, según las autoridades de los Estados Unidos, fue la creación de empresas fantasma en Panamá para enmascarar actos ilegales de lavado de activos. Ese dinero salía por esas empresas, iba a ser depositado en cuentas en Suiza y posteriormente el dinero regresaba a los Estados Unidos para comprar bienes inmuebles, bienes muebles, artículos de lujo y para pagar sobornos a los funcionarios que permitían que ese esquema funcionara. En total, hasta $1.000 millones en coimas fueron pagados por Gorrín a sus cómplices, según el gobierno de los Estados Unidos. A raíz de esta presentación de cargos en contra de Raúl Gorrín, al ciudadano venezolano se le considera actualmente prófugo de la justicia de los Estados Unidos. Desde la ciudad de Nueva York les informó Alejandro Rincón, NTN 24. Como parte de su acuerdo de culpabilidad, el extesorero del fallecido presidente Hugo Chávez, Alejandro Andrade, quien tiene su residencia en Florida, aceptó la confiscación de todos los activos involucrados en el esquema de corrupción, incluidos bienes raíces, vehículos, caballos, relojes, aviones y cuentas bancarias. Son 24 las propiedades confiscadas por Estados Unidos al empresario venezolano Raúl Gorrín. Aparecen varias mansiones en la ciudad de Coral Gables, en Florida, como esta, avaluada por agentes inmobiliarios en $8 millones. Tiene piscina y hasta una sala de cine. Esta otra cuenta con lujosos espacios y muelle propio. Tiene un valor de $4 millones. También aparecen lujosos apartamentos en Florida y en Nueva York. Entre las propiedades relacionadas de Alejandro Andrade, el tesorero de Hugo Chávez, fueron reportadas estas lujosas viviendas por la Corte del Distrito Sur de Florida. Una mansión en Wellington con establo propio avaluada en casi $5 millones. Esta otra vivienda en la misma ciudad con lujosos espacios está valorada en entre $3,5 millones y $6 millones. También fue reportada una casa con vista al mar en Palm Beach. Su precio en el mercado oscila entre los $8 y $13,5 millones. En el documento judicial además fueron relacionados caballos de carreras, así como lujosos relojes y automóviles. Y
Este jueves el gobierno ecuatoriano presentará un plan de acción sobre el flujo migratorio venezolano. La Cancillería ecuatoriana debatirá con representantes de 11 países la propuesta para enfrentar la inusual circulación internacional de venezolanos, que incluirá los ámbitos de mecanismos de permanencia regular, cooperación regional con Venezuela y cooperación internacional. A la cita en Quito, durante la segunda reunión técnica internacional, también han sido invitados otros países como observadores, entre los que constan Estados Unidos, Suiza, Qatar, Japón, Corea del Sur y delegados de la Unión Europea. Según las autoridades ecuatorianas, solo en 2008 han ingresado más de 600.000 venezolanos, de los cuales se han quedado 250.000 en el país, por lo que se pide un enfoque coordinado para encarar el impacto social y económico de la crisis migratoria venezolana en toda la región. Y hay preocupación en Colombia por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los niños y adolescentes migrantes en las zonas de frontera. La Defensoría del Pueblo publicó un informe en el que alerta a las autoridades sobre el alto riesgo que corre esta población. Según la entidad, los menores de edad están expuestos o son víctimas de violencia sexual, trabajo infantil o explotación laboral. Es por eso que desde la Defensoría se pide al gobierno colombiano contemplar acciones específicas para la atención y cuidado de esta población migrante. Hay más de 300.000 niños en Colombia de Venezuela que tenemos que darles una protección especial. Y esto le va a permitir, igual que se hizo con el registro, poder establecer una política pública para los niños, niñas y adolescentes venezolanos, pero también para los colombianos en las zonas de frontera. ¿Por qué? Porque es el momento oportuno para que en el Plan Nacional de Desarrollo establezcamos los recursos que sean necesarios para atender esta población. Avanza el operativo de entrega de los ciudadanos venezolanos que hicieron parte de los disturbios en un refugio de migrantes en la capital colombiana. Sin embargo, el proceso de expulsión tuvo un inconveniente. Durante el traslado hacia la zona de frontera, los venezolanos se amotinaron y agredieron a los oficiales que los custodiaban. 3 de ellos aprovecharon el incidente para fugarse. Las autoridades lograron recapturarlos luego de 3 horas de búsqueda. Los 15 migrantes serían entregados en las próximas horas a las autoridades venezolanas. Estos venezolanos que agredieron nuevamente a funcionarios públicos serán judicializados precisamente por este delito y finalmente esta expulsión se va a poder ejecutar, serán entregados a las autoridades migratorias venezolanas y de esta forma cumplir con ese cometido que tenemos de expulsar a esos extranjeros que no se comporten bien en nuestro país. Las autoridades de Colombia capturaron a los presuntos responsables del secuestro del menor Cristo José, quien había sido raptado el pasado 3 de octubre. 6 personas fueron detenidas por presuntamente estar involucradas en estos hechos. Asimismo, fueron incautadas varias armas de fuego y motocicletas. La operación fue llevada a cabo de manera conjunta entre la policía y la fiscalía. Según informó el presidente Iván Duque, a través de su cuenta de Twitter, los sospechosos serían los autores intelectuales y materiales del crimen. El niño recuperó su libertad el 9 de octubre luego de ser abandonado en una zona durante el curso de la operación. Seguimos en Colombia, donde se registraron nuevos disturbios entre la policía y los estudiantes. Una tanqueta que intentaba entrar a la Universidad Nacional para recuperar el orden fue atacada con bombas incendiarias y piedras. Esto es en Bogotá, la capital del país. Los enfrentamientos causaron el cierre de varias vías, ocasionando el colapso del tráfico vehicular en la zona. Los choques entre los manifestantes y la fuerza pública provocaron retrasos en el sistema de movilidad público de la ciudad. En las últimas semanas, los estudiantes de las universidades públicas han realizado diversas protestas para exigir más recursos en educación al gobierno del presidente Iván Duque. Y un suceso llamativo se vivió en el Congreso colombiano. Vea esto, los senadores Antanas Mockus, Álvaro Uribe y Alberto Castilla, que ideológicamente son opuestos, enviaron un contundente mensaje al país desde la sala del Senado. Mockus realizó junto con sus 2 homólogos un ejercicio de prueba de confianza. El acto consistió en dejarse caer hacia adelante y hacia atrás, con la confianza de que quienes están en los extremos no les permita caer. El senador Mockus compartió el video en sus redes sociales acompañado de un mensaje en el que reflexionó sobre construir confianza entre la sociedad colombiana. Y faltan menos de 24 horas para el inicio del Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos. Se estima que cerca de 48.5 millones de personas viajen a múltiples destinos a lo largo del territorio. Además de las vías llenas de automóviles, los aeropuertos también estarán completamente abarrotados.
Más de 30 millones de personas se transportarán vía aérea desde hoy hasta el próximo domingo. Las autoridades informaron que el alto flujo de tráfico podría representar el mayor número de viajeros en la última década en la Unión Americana. Además de las largas filas que muchos tendrán que soportar, las bajas temperaturas serán otra de las complicaciones que enfrentarán los viajeros. Continuamos con el informativo. Hay preocupación en Brasil por amenazas de muerte al presidente electo Jair Bolsonaro. La Policía Federal investiga estas grabaciones que se han vuelto virales en los últimos días en las redes sociales. Un hombre con el rostro oculto exhibe una subametralladora que apunta hacia una calle oscura y grita amenazas contra el ultraderechista. En el otro, un hombre que sí muestra la cara sostiene 2 pistolas y asegura que Bolsonaro será asesinado. Las autoridades trabajan para identificar y capturar a estos sujetos y determinar si en realidad existe un plan para atentar contra el mandatario electo. Cabe destacar que el futuro mandatario fue víctima de un atentado con cuchillo el pasado 6 de septiembre en medio de un mitin político. Presidente Bolsonaro, usted será asesinado. Nosotros vamos a llenar su cuerpo de balas porque usted va a morir. Vamos a Nicaragua. La oposición vuelve a las calles. La Unidad Nacional Azul y Blanco marchará este domingo para exigir la liberación de los presos políticos. Según los organizadores, la movilización se realizará en solidaridad con los detenidos de las marchas antigubernamentales que se iniciaron en abril. En la manifestación también se rechazará la violencia y la represión por parte de las Fuerzas Armadas contra los estudiantes. Desde que inició la crisis sociopolítica en el país centroamericano, al menos 602 personas han sido detenidas por expresar su desacuerdo con las políticas del presidente Daniel Ortega, aunque el gobierno solo reconoce 273 detenciones. La policía fue bien hermética, no respondió, simplemente dijo que ya daba por recepcionado la notificación y nunca quiso firmar ningún papel de recibido, y además de eso dijo ya que con eso estaban ellos avisados pues de nuestra notificación de movilización este domingo. El expresidente de Perú, Alan García, volvió a insistir en que es víctima de una persecución política. Lo hizo a través de una carta que fue publicada hace pocas horas por medio de redes sociales. El exmandatario, quien se encuentra en la Embajada de Uruguay en Lima, denunció sin presentar pruebas que el Ministerio del Interior había ordenado que se le impidiese salir del país. Además, reiteró que es inocente de los cargos por los que se le acusa. La Fiscalía peruana cree que Alan García recibió un pago de $100.000 provenientes de la contabilidad alterna de Odebrecht y que durante su gobierno benefició a la constructora brasileña. Así se usa abusivamente de los procedimientos penales para humillar a los adversarios políticos y se comienza acusando de lavado de activos porque, según se dice, el dinero de la conferencia habría provenido de actividades ilícitas de Odebrecht, tras lo cual se añade el tipo de organización colectiva y de esa manera se tiene una detención de 36 meses mientras se hace la investigación. Pero todo ello coincide con el calendario electoral y con las acciones de gobierno. Horas antes, la vicepresidenta de Perú, Mercedes Araoz, afirmó que no se puede hablar de una persecución política. La funcionaria aseguró que en el país el debido proceso está garantizado. Todo lo que es el debido proceso en nuestro país está garantizado. Entonces yo creo que no se puede argumentar que hay una persecución política frente a estas circunstancias. Creo que vemos excesos también, pero eso no es persecución política. Son accionares que tienen determinados fiscales o jueces. Y gracias a Dios tenemos también una segunda instancia. La Interpol confirmó la captura en Miami de los hijos del expresidente Ricardo Martinelli. Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares fueron detenidos en la residencia de Coral Gables. Los hermanos Martinelli son requeridos por la justicia de Panamá por los delitos de lavado de dinero en los casos de Odebrecht y Blue Apple. Información preliminar sobre la captura indica que los hijos del exmandatario serían presentados ante un juez federal de Miami. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, no se reunirá con la oposición en su visita a Cuba este jueves y viernes. Sánchez se encontrará con el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, con quien profundizará la normalización de las relaciones bilaterales que adelanta La Habana con la Unión Europea. Pese a que se descartó una cita con líderes de la disidencia, el gobierno español sí pondrá sobre la mesa ante el gobierno el tema del respeto a los derechos humanos y los presos políticos. El socialista analizará junto con Díaz-Canel temas sociales, económicos y culturales. El español llegará a la isla acompañado de los ministros de Asuntos Exteriores, Industria, Comercio y Turismo y un grupo de 24 empresarios.
Invertir en finca raíz en Colombia es hoy una gran oportunidad, así lo aseguran los expertos. La tasa de cambio del peso frente al dólar y la rentabilidad en el sector está impulsando a nacionales y extranjeros a adquirir inmuebles en el país. En Entre 24 les damos consejos a quienes están interesados en invertir su dinero en el mercado de bienes raíces. El sector inmobiliario en Colombia continúa en crecimiento. En medio de la celebración del Día del Inmobiliario en Bogotá, la capital del país, la gerente de fincarraiz.com.co y el presidente de la Lonja de Bogotá coincidieron en que este es el mejor momento para invertir en bienes inmuebles en Colombia. En este momento la tasa de cambio nos favorece enormemente. Tenemos una oportunidad importante para hacer una inversión en Colombia en finca raíz y también nos favorece la valorización. Indudablemente la mejor inversión siempre va a ser la finca raíz. Y en realidad los bienes raíces tienen una muy buena rentabilidad y adicional a eso tienen una muy buena valorización. Y es que las cifras así lo constatan. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, de enero a junio del 2018, el valor de los créditos otorgados para vivienda usada aumentó en un 25,9% con respecto al mismo periodo del año anterior. Para conocer la amplia oferta que hay en el mercado, basta descargar en un dispositivo móvil una aplicación. Para todos aquellos quienes estén en este momento buscando hacer una inversión, finca raíz es la inversión más importante, es la más segura y en este momento la más rentable, tanto para los colombianos que estamos aquí en nuestro país como para quienes están en el exterior. Simplemente ingresan www.fincarraiz.com.co y encontrarán la más importante y la más variada oferta de inmuebles a nivel nacional. La app cuenta con más de 60.000 descargas mensuales y brinda una completa información de los inmuebles. Los expertos compartieron algunos consejos prácticos para quienes están interesados en invertir su dinero. Por favor, hagan sus negocios a través de un inmobiliario. Primero, que miren que la inversión en la cual van a invertir tenga bajo riesgo. Segundo, que tenga una buena tasa de rentabilidad. En el caso de algunas ciudades como Bogotá, el crecimiento y expansión promueve las oportunidades de inversión. Vamos a una pausa comercial. No se despegue si quiere ver a la duquesa de Sussex cocinando en un comedor social en Londres. En minutos, ya volvemos. Continuamos con El Informativo. La primera ministra del Reino Unido ya está en Bélgica para concretar las negociaciones finales del Brexit. Theresa May fue recibida por el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, quien le dio la bienvenida a Bruselas. La dirigente británica intentará superar los últimos obstáculos del acuerdo a menos de 5 meses de la fecha en la que el Reino Unido dejaría de hacer parte de la Unión Europea. May se encuentra bajo presión luego de que varios miembros de su partido se opusieran al borrador del acuerdo y después de enfrentar la renuncia de 3 de sus ministros. Hemos tenido una reunión muy buena esta noche, hemos avanzado más y como resultado hemos dado suficiente dirección a nuestros negociadores. Espero que sean capaces de resolver las cuestiones pendientes y que el trabajo se inicie inmediatamente. Ahora tengo la intención de volver a reunirme con el presidente Juncker el sábado para discutir cómo podemos llevar a término este proceso y llevarlo a cabo en interés de todos nuestros ciudadanos. Estragos por cuenta del clima en Italia. Un tornado sorprendió a los habitantes de Taurisano, población del sur del territorio. El fenómeno natural quedó registrado en videoaficionados grabados por los pobladores, dejando a su paso varios heridos y daños a la infraestructura. Y también la fuerza de la naturaleza azotó el sur del país. Una impresionante tromba marina atravesó la localidad de Vietri sul Mare. El fenómeno no causó daños ni dejó heridos, pero sí hizo que los residentes de la zona se llevaran un gran susto. Las trombas marinas se forman cuando corrientes de agua fría y caliente se mezclan. 10 personas murieron en un accidente de tránsito en el este de India. Un autobús se salió de un puente y cayó desde una altura de 9 metros a un lecho de un río seco. Según las autoridades, el conductor perdió el control de la máquina y no pudo evitar caer del puente en el estado de Odisha. 46 personas resultaron heridas y presentan lesiones de gravedad.
La Organización Internacional de Policía Criminal tiene nuevo presidente. El surcoreano Kim Jong-yang fue elegido como nuevo dirigente de la Interpol por un periodo de 2 años. Yang, candidato apoyado por Estados Unidos, resultó electo en la Asamblea General del Cuerpo Policial que tenía lugar en Dubái, Emiratos Árabes. La designación del nuevo presidente se registra tras cumplirse casi 2 meses desde la detención en China del anterior encargado. Y mire esto, la duquesa de Sussex sigue sorprendiendo a sus seguidores. Esta vez, la esposa del príncipe Harry se vio cocinando en un comedor social en Londres. Meghan recibió una calurosa bienvenida al arrancar esta labor con la que se reunirán fondos para ayudar a las familias afectadas por la catástrofe de la Torre Grenfell que causó la muerte de 72 personas en junio de 2017. Para esta actividad, la duquesa también formó parte del libro de cocina Together Our Community Cookbook, que es su primer proyecto benéfico en solitario como miembro de la familia real británica. Meghan fue la encargada de escribir solo el prólogo. Tiempo de la última pausa. Muchas gracias por la información. Así terminamos este informativo en NTR24, el canal de las Américas. Sigan informados por Twitter en @NTR24 y recuerde consultar todas las noticias en el portal web que aparece en su pantalla. Pásela bien.